Hello? Hello, Mr. Tim Ripper Owens. How are you? This is Johonny Gonzalez from Conexión Rock Radio from Honduras, Centroamérica. How are you, my friend? I'm good. How are you? Bueno, señores, ya tenemos por aquí a Ripper Owens completamente en vivo en nuestra sección de internacionales, así que pues pónganse cómodos, señores. Thank you for your time in this live interview, and especially for the fans who follow your career in different band projects. It's an honor to talk to you this afternoon in Mexico City. Welcome. Thank you, man. Thanks a lot. Bueno, I am right. I am fine. I am happy to talk to you in this interview in this afternoon here in Honduras to Mexico City. Yes. Awesome. Thank you. Awesome, very awesome. Bueno, señores, pues ya tenemos aquí a Ripper Owens, así que pónganse pues preparados con sus preguntas. Y por supuesto a los fans en toda Latinoamérica solo le dan clic donde dice Open Chat New Window. For the fans around the world who listen to this live interview, please click Open Chat New Window, and of course leave your questions and greetings for my friend, special guest this live interview, Mr. Tim Ripper Owens. Bueno, Ripper, the first question, after all, congratulations for the new album from Charred Walls of the Damned. It's a great album. Congratulations. Thank you. Well, the first question, my friend. Currently, you are the vocalist of many bands in the worldwide metal scene, like example Dio Disciples, Beyond Fear, Threat, and of course Charred Walls of the Damned. Currently, with this band, you had a new album called Creatures Watching Over the Dead, the third album via Metal Blade Records. We are leaving, of course, your solo album called Play My Game. You are in tour in Latin America like a solo artist. You can share details about this tour. Well, listen, I love to tour. I love to play. The best way for me to tour is to tour solo, tour the world solo, and I get to play all the music from all my bands. And, hopefully this year we'll do a Charred Walls of the Damned tour. But, it's really awesome that I get to tour everywhere, and tour solo and have such great bands back me up and play my history of music. Please make the quick translation for the fans in Latin America in this live interview, Ripper. Bueno, vamos a hacer la traducción por acá. Dice que él se siente muy feliz en recorrer el mundo con pues tocando el selecto repertorio de la música de todas sus bandas en las cuales él ha estado. Y por supuesto pues con What a Shot of the Damned pues están haciendo pues preparativos para ir de gira y promover lo que es el tercer álbum. Pues comenta de que es realmente impresionante la forma de recepción de cómo ha llegado su música, y por supuesto un momento muy importante en tocar pues toda su historia, por supuesto hacer un equilibrio de historia en esta oportunidad, en esta gira que está pues haciendo en algunos países de Latinoamérica, y por supuesto México no es la excepción, amigos, que en estos momentos pues él se encuentra en México y está haciendo pues la presentación de algunos de sus grandes clásicos. On this tour, Ripper, you come with many surprises for the fans. Many fans expect an interesting setlist, knowing your recent career in various bands or projects, of course. We can anticipate something about the songs will go play in this setlist, in especially maybe Priest, maybe Icer, maybe Dio, like example. Well, I really have the special thing about this tour is that I'm playing about half of the set, or maybe a little bit less, acoustic, and I'm doing songs acoustic from my era, Judas Priest, from Iced Earth, from Dio, a great celebration for Dio, and then the other half is a full-on electric set with Iced Earth and Judas Priest and my solo songs. So it's really a great set list that I've never toured and played before. Dice él de que en este setlist pues va a ser, si se puede decir, un setlist completamente acústico. Van a tocar o van a rememorar épocas muy importantes como la de Judas Priest o la de Iced Earth para hacer una gran celebración de este importante legado. Van a hacer un set eléctrico con algunas canciones
por supuesto va a tocar su material en solitario, lo que es realmente muy grande. Y hay canciones que, según dice nuestro invitado, pues van a ser tocadas, que quizás en los repertorios va a ser poco común, pero que van a ser rescatados y que van a ser sonados en esta oportunidad. Así que estas son las declaraciones que tiene nuestro invitado en esta oportunidad, The Reaper Owens, aquí en Conexión Rock Radio, que lo tenemos aquí en nuestra sección de Entrevistas Internacionales, y que por supuesto es un gran honor tenerlo aquí en esta entrevista para los fans en Latinoamérica. Bueno, para los que se están juntando, pues tenemos de invitado a Timothy Owens, mejor conocido como Reaper Owens. Si no, pues yo creo que mucha gente, hasta el mismo Reaper, va a saber cuando le hacen la misma pregunta. Escuchen. What's my name? A question. What's my name? What's my name? The Ripper. Pues ese es el invitado que tenemos aquí en esta oportunidad, y que por supuesto aquí lo tenemos en vivo con nosotros. Let's talk about the new album of Charred. We find a very interesting lineup and promises to be a better work than previous, in this case called Wind on Timeless Days. Are you satisfied with the final result in the session recording in the studio? I am. I really. I think the third record here from Charred Walls to the Damned, I think, in my opinion, is definitely the best record. I do wish the vocals were a little bit louder, but I think it's actually for me it's not even close. I think it's the first. I think this record's the best, then the first record, then the second record. But the great thing about Charred Walls of the Damned is they're all great. All three is great records. I just think this one offers a better variety, and I think this record would be better live than the other ones as well. Dice él de que él se siente muy contento, y que por supuesto pues este es el tercer trabajo discográfico de la banda, como ya lo saben en el inicio de esta entrevista, y que promete pues de que van a venir pues muchas cosas muy interesantes en lo que es este tercer trabajo. Viene con una mejor variedad, dice él, un mejor aspecto sónico, mejores registros vocales, por supuesto, y que promete pues de que este álbum pues va a generar mucho de qué hablar. Si no, pues aquí estamos escuchando de fondo el tema The Soulless, que es precisamente de este trabajo discográfico, que es el que tenemos aquí de fondo, que es Creatures Watching Over the Dead, que es el tercer trabajo discográfico de Charred Walls of the Damned, y que sale precisamente ya vía Metal Blade Records. Escuchen. Reaper, the lineup in this case of Charred, of course you and vocals, Jason Sukov and guitars, Richard Christie drums, and of course the master bass player Steve DiGiorgio. This is the current lineup of Charred? Yeah, that's been the recording lineup from the first record, all three records. It's Richard Christie's brainchild. Richard Christie was the drummer in Death and was the drummer in Iced Earth, and now he's on the Howard Stern Show in America, so that's his main job. And wow. You know, he really is the brainchild who put this together. And Jason Sukoff is a producer engineer who produces and engineered Death Angel and Trivium and God Forbid and all kinds of bands, and then obviously Steve Giorgio speaks, you know, everybody knows what he does. I'll tell you, it's everybody in this band, those guys there are just about as talented as you can get. So it's really an all-star lineup, and it's the same lineup that's recorded all three records. Dice él de que pues en este caso pues para esta formación pues aparecen pues estos personajes muy interesantes. En el caso de Richard Christie, que es el baterista, pues precisamente pues hablar de Richard Christie también tiene sus cositas muy interesantes. Bueno, pues ha estado en Control the Night, por supuesto, ha estado en Death. ¿Quién no se acuerda de Death? Y que pues por ahí ha estado trabajando también en conjunto con Howard Stern, que según lo que nos está comentando Reaper, era una idea original de poner juntos
juntos los talentos y que actualmente pues también Christy, pues además de ser baterista, pues también aportó bastante como productor de sonido, y que también Dead Angel ha sido productor también para Dead Angel, God Forbidden, y que pues bueno, no digamos hablar de Steve DiGiorgio, que es ya, si se puede decir, una eminencia, un bajista bastante impresionante, con una trayectoria muy, pero muy sólida, no digamos actualmente con su banda, pues además de trabajar con Reaper, pues también es muy conocido en sus deberes con Testament. Vamos a ver, tenemos algunos saludos ya a esta hora de la tarde. Julio Lario from Managua, Nicaragua, send a greeting for you, Reaper. Congratulations in this new album, and of course, waiting, you come from Central America in our upcoming tour. Yes, thank you very much. Thanks a lot. Thank you, and thanks for having me on this show. This is pretty awesome. Thank you very much. Again, it's a great honor to talk to you to talk about your career, and of course, tell your music, your history for the fans in Latin America. Again, it's a great honor. My friend Chris Brackfry from San Jose, Costa Rica. Pura vida, mi buen amigo Chris. Thank you, Reaper, for this interview. You see, some years ago in a great festival in Costa Rica called Siembra y Lucha. O sea que él te vio en Siembra y Lucha tiempo atrás. You played some years ago in Costa Rica, that's right, in Siembra y Lucha Fest. I did, yes, absolutely. Yep. Bueno, ya escuchaste, Chris. Y muy interesante estos datos que nos están aportando aquí nuestro invitado Reaper Owens. The next question, Reaper. In this year, in the edition of the Back in Open Air, we have the chance to see, in this case, your band Dio Disciples with a set list of classic little men called The Boys, in big words, The Boys, Ronnie James Dio. How do you feel, you are an artist, interpret the legacy of Ronnie James Dio? And what is your opinion about his wife and tenor manager, Wendy Dio? Well, I'll tell you, Wendy Dio is, first of all, a class act, just like Ronnie James Dio was. What Wendy Dio does is she's trying to let Ronnie's fans still have and try to feel a little bit of Ronnie, whether it's through his bandmates or through this hologram. Wendy Dio makes no money from this. She spends a lot of money to try and please the fans. Unfortunately, there's a lot of fans who don't understand what the reasoning is. If Wendy wants to make money, she will sit back and do nothing. But she's spending money to try and make Ronnie's fans happy, and the true fans, it does. I'll tell you, she's raised millions of dollars for cancer with the Stand Up and Shout Cancer Foundation. And Wendy's a great person. And Ronnie James Dio was one of the kindest men I've ever met, and he was the best singer I've ever met. So I'll tell you, it's an amazing thing to be around Wendy Dio. Dice él que en primer lugar, pues, participar en un proyecto como lo es Dio Disciples, mantener el legado de la voz como lo es de Ronnie James Dio, pues es por supuesto un honor, por supuesto para los fans, mantener ese legado vivo. Hablar de sus compañeros de banda y por supuesto de lo que es la imagen y la persona de Wendy Dio, pues dice él que Wendy pues maneja una fundación, como ustedes saben, de lucha contra el cáncer, y que maneja pues todo esto para complacer a los fans. Por desgracia, pues como ustedes saben, se armó una pequeña polémica por el holograma y que todo esto que se estaba diciendo que se hacía por dinero. Ellos dicen tajantemente de que esto pues no se hace por dinero, aunque la idea del holograma estuvo muy bien, con buenas intenciones, quizás por otra gente lo estaba malinterpretando en cierta forma, pero de que en pocas palabras, de que trabajar con Wendy Dio pues es una gran persona maravillosa, y que pues por ahí hablar, interpretar y cantar las canciones de Ronnie James Dio es mantener simple y sencillamente un legado para los fans que viven y que mantienen pues ahí eternamente viva su música. Esas son las apreciaciones que tiene nuestro buen invitado en esta oportunidad, Tim Reaper Owens, aquí en Conexión Rock Radio. Manuel Castañeda from Tegucigalpa, Honduras, says, thank you for this live interview. Congratulations, I am fan of your career, of course, Judas Priest and Icers. My first record, with you is Jugulator. Wow. Yes.
Wow, bueno, me dice que aquí su primer trabajo fue con Jugular. Bueno, pues felicidades, Manuel, y gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Let's talk about a curious thing in the life of Tim Ripper Owens. For some people, says was luck. For other people, maybe the destiny. You come to fill an important position like a vocalist in a great band like Judas Priest, replacing, and of course, Rob Halford. 2 studio albums, in this case Jugular, Demolition, and live album, Meltdown 98, and of course a DVD, live in London. What experience have led to you those years working with Priest? Well, first thing to answer your question, was it luck? Absolutely yes. I mean, getting a call and them finding a video, it took luck to get the opportunity, but it took talent to have that luck to go there. And it was one of the best friends with them. I had a great time, and they taught me a lot, and I worked hard at trying to be a good singer, and I still do work hard at being a great musician or trying to become one. And that whole experience with Judas Priest there's not anything bad about it at all. I mean, I'm even friends with Rob Halford, so everything's great. I made great records. I was nominated for a Grammy. I toured the world. And everything I do now, every band I play with, whether it's Yngwie or Iced Earth or on stage, it's because of Judas Priest giving me the opportunity to be their lead singer. And I've taken that opportunity, and now I've built from it, and I've built a career. So it's a great opportunity. Wow, it's a great appreciation for you. Bueno, dice él, escuchen lo que él dice. Le preguntamos si era un asunto de suerte o del destino. Me dice él tajantemente, esto fue un asunto de suerte. Pues por ahí, como ustedes saben, o los que no saben, pues Ripper, cuando lo llamaron a Judas Priest, antes de todo, algunos amigos de Scott Travis le tomaron un video cuando él estaba pues precisamente en una banda tributo a Judas Priest, antes de entrar a ello. Ripper, annexing the question, the answer from this question, when you call to Priest, you are the vocalist tribute Judas Priest called British Steel. That's right. I was in a Judas Priest tribute band called British Steel at one time. Yes, ahí está. Yes, but not when Judas Priest called me. I wasn't. I wasn't in that band for about a year. But I was at one time in my life. Yes. Pues dice él que sí, pues que él estuvo en una banda pues previa a lo que lo llamaron, pues era British Steel. Y bueno, pues complementando la respuesta, que lo tomaron en un video y lo llamaron, tuvo esa oportunidad, pero tomó el talento de tener esa suerte de estar con estos señores, y que fue un esfuerzo muy importante para lograr ser un mejor vocalista. Han pasado muy buenos años con la banda, por supuesto, no han habido resentimientos al respecto, y que continúan pues ahí, pues manteniendo la comunicación. Hasta cierto punto pues son amigos, mantienen una comunicación. En este caso pues habla con Rob Halford, y no es nada malo de todo el mundo que ha tenido la oportunidad de que en cada banda que él ha estado, pues siempre agradece la experiencia o la oportunidad que le dio Judas Priest en aprender a ser un gran músico y por supuesto un gran vocalista. Así que esa es la apreciación que tiene Tim Ripper Owens acerca de lo que es su pasado con Judas Priest. ¿Quién no se acuerda temas como Jugular, como Dead Meat, como Machine Man, Hell is Home, por supuesto, o Cyber Messiah? Bueno, hay muchos temas que pues ustedes pues ya lo conocen, y algunos de los que ha interpretado, por supuesto, de la era con Rob Halford. The next question, Tim. Another episode, of course, of Priest was Iced Earth, a very disciplined band. You have recorded 2 albums with them, but what most caught the attention of the worldwide metal scene is to be the lead singer of Yngwie Malmsteen. Hence the praise. Yngwie meets the Ripper. For you, how was the choice for work with Malmsteen? Everybody, the noobs, take it a big surprise. Yeah. Well, first of all, leaving Judas Priest and joining Iced Earth
was a great move, and you know, we headlined the Wacken Festival in front of 68,000 people, and you know, it was a great experience and absolutely great records I did. You know, and then leaving Iced Earth and you know, joining with Yngwie for a few songs, I thought it was a great opportunity to bring some different fans, Yngwie's type fans, to you know, to hear me. I enjoyed my time with Yngwie. It never was Yngwie and Ripper, because Yngwie erased my name. He didn't, you know, they didn't let anybody really know that I was kind of on board, it seemed like. But Yngwie and myself got along fantastic, and you know, we had a good time. We laughed a lot. I enjoyed touring with him. And, you know, maybe someday I'll jump on board and make another record with him. You know, you never know. Bueno, pues escuchen la respuesta que tiene acerca de lo que ha sido toda esta transición Judas, Icer, y de repente llegar a ser parte de una banda y de un guitarrista muy exigente como lo es Yngwie. Dice que fue un gran momento muy interesante en el cual, pues, tras la transición de entre Judas y Icer, pues estaba en un festival delante de más de 60,000 personas. Fue una experiencia muy grande, pues cantar a una gran cantidad de gente, y bueno, pues se dio la oportunidad, pues se dio la comunicación para traer algunas ideas entre Ripper y por supuesto Yngwie, y de repente pues se dieron las ideas. Pues llegó Perpetual Frame y de repente Royal Interest, que son los dos álbumes que grabó Ripper con Yngwie, y dice que pues en el tiempo que ha estado vocalizando con Yngwie, pues han tenido momentos muy interesantes y que aún mantienen pues esa comunicación, y que en el futuro pues no van a descartar la idea de juntar caminos de vuelta en este mundo interesante del metal. Así que esta es la apreciación que tiene Ripper Owens acerca de su historia y por supuesto de todo lo que pues está dando en su actualidad. Juan Víctor Ortiz Molina sends a greeting for you and of course a question. The next question from Juan Víctor is: you participated as a special guest on several projects, but especially with the lead singer of Primal Fear, Mr. Rob Halford, for the solo album. Many says Rob Halford maybe could be the new voice of Judas Priest. In this case, when Rob Halford lead the band, was what not he entered the auditions for be the singer of Judas Priest, of course. He knew Ralph knew about you when recorded Jugulator. Ralph Halford says was a good choice for Judas Priest. What opinion get from Mr. Rob Halford, and of course you have about the influence of Judas Priest? Well, Ralph and I are friends. You know, we've been friends for quite some time now. You know, I know that I was the only person that actually tried out for Judas Priest, but I'm certain that Ralph was probably on the short list when they were looking at people. But the guys in the band never talked about that. But Ralph is an amazing singer and a great friend, and you know, we have a good time every time we see each other, and we have a couple beers and talk, and singing on his solo record was awesome, and it's a great song, and you know, hopefully someday Ralph and I can do a tour together as like a metal singers tour, or maybe do a record together, so you never know, but Ralph's a great guy. Dice él de que pues hablar de Ralph pues bueno, pues él decía que había muchas audiciones para Judas Priest, para ser vocalista de Judas Priest, aunque Ralph, pues como ustedes saben, la versión de la historia de él no fue convocado a audiciones, y de repente pues estaba en una lista muy corta cuando estaban buscando a la persona indicada, pero comenta de que Ralph es un cantante increíble y al mismo tiempo un gran amigo. Sabes que pues pasan la oportunidad de tomarse un par de cervezas, conversar de varios temas y por supuesto hablar y cantar en su disco insolitario. Fue increíble, fue una gran experiencia. De ahí pues hay que esperar la oportunidad de que el destino ponga a estos dos personajes cantar juntos. Hacer un recorrido de cantantes del metal es hacer trabajar esa gran química. En pocas palabras, según dice Tim Ripper Owens, hablar de Rob Halford de Primal Fear es hablar de una gran persona.
Interesante el punto y la respuesta que tiene pues para nuestro buen amigo Juan Víctor Molina. Juan Víctor, espero que hayas estado muy satisfecho con la respuesta de nuestro invitado Tim Ripper Owens, que es nuestro invitado de lujo en nuestra sección de internacionales en Conexión Rock Radio. The next question, Ripper. Also you work on of course your several bands, Priest, Dio Disciples, Charred Walls, Beyond Fear, of course. You work with Mr. Tucker Patrick from Tourniquet with the track Children of the Grave for a tribute album from Black Sabbath, and of course with the collaboration with Alessandro Conti from Luca Turilli's Rhapsody with the band Trick or Treat for the album Rabbit's Here Part 2. What experience left have you sharing your talent with these bands around the world? Well, that's the exciting things that I get to do is doing that Children of the Grave song and working with these different bands with Trick or Treat and I've worked with several bands from Brazil and all over the place that I get to guest on their records. They ask me if I'd like to, and I listen to the song first and see what it's like, and it's pretty amazing. I have a studio at my house, and I get them, and I get to do these songs that are all over the world, and all different levels, from high levels up to bands that are just local bands, and it's pretty exciting, So again, I'm lucky that I get to do this, and whenever I do have a little bit of off time, that's what I do, so I don't have too much off time at all. Escuchen lo que dice acerca de su experiencia. Dice que trabajar en el tema Children of the Grave con Tucker Patrick, que fue precisamente uno de los trabajos que ha hecho Kirkpatrick en los últimos años, que es un tributo a Black Sabbath. Dice que ha sido pues para él una experiencia muy interesante, pues trabajar con diferentes bandas alrededor del mundo. En el caso de Trick or Treat de Italia, pues ha trabajado con ellos, y al mismo tiempo con muchas bandas de Brasil, y que por todo el mundo pues se pueden, pues él ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas bandas. Dice que él escucha primero la canción para saber si puede pues cubrir ese rango vocal, escuchar primero la canción y ver qué es lo que se siente. Para ese asunto pues él está mucho tiempo en su casa escuchando, y de repente pues combinar todo ese talento, su rango vocal, perfilarlo en la canción, y que por supuesto se dé todo esto en muy buena manera y que se pueden lograr resultados muy absolutos. Y por supuesto pues además de Beyond Fear, Charred Walls of the Damned, Dio Disciples, Project Rock, por supuesto su carrera solista, Threat, pues también ha estado participando con muchas bandas alrededor del mundo, como él lo dice, pues Absolute Power, Avantasia, Cartragots, Desdemon, Domination, Helker de Argentina, Helker from Argentina, my friend Diego Valdés is a great band from Argentina. Will participate, we work with them, Ripper. Yeah, absolutely. With doing Project Rock and doing these things, the Argentinian band, I hung out with the guys and watched their show and sat in and sang with them, and they are awesome. Those guys are great, top-notch vocals. So, even doing that again is amazing, and then I'm doing this Project Rock record. Hopefully it'll come out pretty soon, and I stay busy. I'm pretty lucky. Pues dice de que pues va a ser muy sorprendente y va a ser un interesante, pues si se puede dar la oportunidad de trabajar en Project Rock, hacer un nuevo trabajo discográfico, aunque todo mundo sabe, pues Ripper es una persona muy ocupada, pero el tiempo pues es el que va a decidir todo esto. Ripper, a parenthesis in the next question, you have we know about the project. In this case, Mr. Geoff Tate from Quizrite. We make a special live concert called the Trilogy. You participated, you work with Mr. Geoff Tate, and of course Mr. Blaze Bayley, ex-Iron Maiden. That's right? Yeah, Jeff and I had been talking about working together for years about doing something, and he had called me and said, "Hey, I got this idea for
you and myself, and he said I was thinking about getting Blaze, and I thought, man, Blaze is a perfect person to get. He's a great guy, and so that was kind of the start of it. We decided to call it Trinity, and we booked a run of shows, like a 2-3 week run of shows in America, just to kind of have a little feel and test the water. And then we also guest sang on one of Jeff's songs on his Operation Mindcrime record, and made a video for it. So the video's out now, and his Operation Mindcrime record's out now. And it's going to, our goal is to really to record a record someday soon, to have us 3 voices on this record together, and make some kind of a great CD. We all have 3 different style of voices, so it would be pretty amazing to do it. And we all have to fit it into our schedule. It's something that we're not doing because we need to do. We're doing it because we really want to do it, and as artists, it's kind of fun to do that. Wow, it's a great project from Mr. Geoff Tate. Me dice Ripper que acerca de la participación, que yo le estaba haciendo una pregunta aparte porque estaba con esa duda. Pues sí, pues él participa en un proyecto llamado The Trilogy, en el cual pues participa en Geoff Tate, pues muy recordado con Queen, right? Pues también participa Ripper Owens, y también a la par pues se complementa el señor Blaze Bayley, que pues muy recordado y querido en sus días con Iron Maiden. La idea se comenzó a dar pues años atrás, y cuando de repente se comenzaron a dar las comunicaciones por parte de Geoff Tate, comenzaron a plantearse las ideas de cómo se puede conseguir pues un trabajo muy interesante, una química entre tres vocalistas interesantes. Por eso el proyecto decidió llamarse como Trinity. En estos momentos se están planificando una gran serie de conciertos en varios países alrededor del mundo, y en las próximas semanas pues ya se iniciarán precisamente en Estados Unidos. Por supuesto, esto va a ser una prueba de fuego muy interesante, ya que pues por supuesto estas interpretaciones pues las hará precisamente de su gran clásico Operation Mindcrime, y que pues por ahí van a hacer un disco y un video en vivo de este concierto, para que pues la gente que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, pues tengan la oportunidad de conseguirlo, y que lo puedan ver y que puedan disfrutar del potencial tanto de Blaze, por supuesto de Owens y del mismo Geoff Tate, cuando estén haciendo lo que es este proyecto llamado Trilogy, y que precisamente Ripper aparece invitado en Operation Mindcrime Resurrection, nada que ver con Quizray. Así que pues por ahí hay muchos proyectos en los cuales pues nuestro invitado pues está trabajando mucho. Ripper, what plans have you this case 2070? Maybe we had a new successor of Play My Game? Well, I just released the Charred Walls, the Damn CD. I'll be releasing my CD with the band Project Rock, which is Rudy Sarzo, James Kotek, and Kerry Kelly. Hopefully that'll be coming out soon. And I'd like to work on a new solo CD and get that out. So that's I've released a lot of CDs in my career, and it's definitely something I want to keep doing, and hopefully I'll get this a new solo record out eventually here. Dice Ripper que pues es una persona muy ocupada, que actualmente pues está trabajando con lo que es este trabajo interesante de Charred Walls of Them, que tiene pues una gira y muchos compromisos que cubrir en lo que va a ser este año 2016 y parte de 2017, además de los proyectos de Trilogy y otros proyectos que por ahí van a venirse en camino. Pero dice que la idea de trabajar pues en otros discos pues no está descartada. Por ejemplo, Rock Project, pues por ahí menciona pues personajes muy interesantes como Rudy Sarzo, James Kotak. Pues quién no se acuerda de James Kotak, pues batero de Scorpions, Kerry Kelly. Y bueno, lo que él dice que es cosa de esperar, que él es una persona que le gusta trabajar bastante y que está pensando, cosa del tiempo, esperar que pueda salir por ahí un nuevo trabajo en solitario de lo que es este importante vocalista de la escena del rock mundial, como lo es Tim Ripper Owens, que lo tenemos de invitado aquí
en Conexión Rock Radio. Vamos a ver, tenemos aquí algunos saludos. We have a greetings for you in this live interview, Reaper. My friend Martín Maximiliano Lauria from Buenos Aires, Argentina, says, hola Reaper, thank you. Thank you. Reaper, you can speak a bit Spanish? I can speak no Spanish. maybe you stand in Mexico City, you can maybe speak or maybe learn about a little bit Spanish. Maybe the fan says hola, or maybe you can say give me a cerveza, like example. Well, I know cerveza and hola. I mean, does that even count? Or well, it's a matter of time learn about the Spanish, my friend. Yes, absolutely. Yep, you got it. My friend, vamos a ver, we had a question for you. Well, vamos a ver, tenemos aquí una pregunta por aquí. Vamos a ver, ¿a quién teníamos aquí? Oscar Montoya. My friend Oscar Montoya from Honduras says, thank you, Reaper, for this live interview and of course, congratulations for your career. The question is, what is your opinion about the new musicians or the new bands in the worldwide metal scene? Who appears, these new musicians in the course, looks in you on maybe Judas Priest, Icer, or several bands you participate or work in the past, a huge influence. What did you work for these new musicians in this metal scene? These new bands, and of course. Well, I think a lot of the bands, the new metal bands, are actually good. I mean, and the musicians are good. Every era and every generation has to have their own style of music. I don't want a new band coming out now that's trying to be Judas Priest or trying to be Iron Maiden. That was 1980s bands, you know. I mean, you need influenced by those bands and new bands. I think it's really good, you know. It's hard to be a musician nowadays because people don't buy music. They illegally download it or they stream it and they don't physically buy it. So it's making it harder to become a musician. I mean, young people really, I wouldn't recommend becoming a musician because people steal music. There's no sense in doing it, you know. I mean, I guess if people start stealing cars, then you wouldn't be able to have cars for sale either. But I think the musicians nowadays are great. The ones I've seen, the young kids that I see in the young bands, I think they're pretty great. Oí lo que dice la respuesta de Reaper, Oscar. Pues dice de que él está muy orgulloso de estos nuevos jóvenes que están saliendo pues a nivel mundial, diferentes bandas, diferentes géneros. Está hablando de un asunto de épocas y un asunto de generaciones entre bandas que tienen que tener un estilo y una identidad propia. Y que recomienda pues que nadie quiera pues que tenga su punto de identidad, aunque es indudable que hayan nacido con influencia o que hayan tocado o iniciado en bandas de covers. Aquí nadie trata de ser un Judas Priest o un Iron Maiden, como él dice. No estamos en 1980 o 85. Y esto pues marca, si se puede decir, un punto innegable en influencias, pero que él dice en una forma contundente de que hay que tener una identidad y un estilo propio. También estamos en un tiempo donde la gente pues le da un poco de apoyo a lo que es la industria, donde se compra pues pocos discos y que más abunda la piratería, las descargas digitales y que el streaming y todo esto que se está dando en la modernidad. Y que es más difícil pues mantener una carrera estable como músico mientras que la industria no dé esas garantías, y que por eso pues la gente pues desgraciadamente hace esto de las descargas ilegales y del robo de música, en este caso del internet y todo esto de la música. Bueno, ustedes ya saben cómo está el asunto de la piratería. Reaper, in this case for the new album of Charred, what is the first single? You know, I don't know what the first single was for sure. If it was The Eyes or what, I'm not exactly sure what they released as the first single. But I think almost every song could be a single on there, so it's pretty awesome. Maybe could be the first single, Reaching to the Lights. What is your favorite song in this new album? Oh wow.
That's a tough one there. That's a tough one. Probably. Wow, I don't know what would be my favorite song. It's a hard question. Wow. It is a hard question because I like so many of the songs. Maybe for me, my favorite is "Turn Me Down," Reaper. I think, I actually really like The Afterlife. Afterlife. And I like As I Catch My Breath. I think As I Catch My Breath might be, but there's so many, it's just God. Every time I listen to it, I like something else even better. Dice él de que pues por ahí hay muchas canciones favoritas, que es bien difícil en un álbum que viene con muchas ganas. Pero en el caso pues de este trabajo de Charred Walls of the Damned, pues por ejemplo Afterlife, As I Catch My Breath, pues son canciones que garantizan de que la gente a la primera escucha les va a gustar mucho. Escuchemos un poquito de lo que es Afterlife. Eso es lo que está sonando y es lo que precisamente ya sale a la venta a nivel mundial, como lo es este trabajo de la banda Charred Walls of the Damned, y que es el nombre del disco es Creatures Watching Over the Dead. Así que pues consíganlo, tenganlo original, no vayan a descargarlo pirata, por favor. Si lo quieren descargar pirata, compren lo original después. Así que apoyen a los artistas y apoyen a lo que es, pues que mantengan vivo estos trabajos interesantes. The next question, my friend. In one word, on one phrase, what is the Reaper Owens legacy in the worldwide metal scene? Well, I you know what? I think my legacy is that I enjoyed doing what I do. I sang and did it with feeling and loved it, and I'm just like everybody else. My legacy is that here's a rock fan that's tours the world being a musician. So I think, and I also think my legacy is going to be that I sing live exactly what I sing in the studio. Dice él de que para él definirse en una sola palabra, una sola frase, es pues cantar, seguir cantando. Eso es lo que podría definir Reaper. Y que él disfruta haciendo lo que él le gusta hacer rock, hacer metal, disfrutar, andar con todo el mundo, esparciendo su música a esos lugares donde nadie ha llegado y por supuesto hacer muchos fans y muchos amigos. Bueno, pues aquí estamos empezando a llegar a la parte final, amigos, y por supuesto agradecemos las gestiones de Eduardo Marenco, que nos ha estado ayudando, y por supuesto de Pedro Ortega ahí en el hotel, que nos ha estado pues brindando su apoyo para lo que es esta interesante entrevista. One final question, Reaper, from one fan. Vamos a ver, en Guatemala City, Mayo from Guatemala City, send a greeting for you, says thank you, waiting for a new, maybe at a future upcoming tour from you, of course. The question is, what is your favorite band or your favorite artist would like work in a future, like example? What's my work in the future? Yeah, band or artist would like work in the future? Oh yeah, you know what? I'd love to make a record with. There's a lot of people that would be fun to kind of collaborate with. I'm actually collaborating with Chris Caffrey right now, working on a new record. I think working with someone like Zakk Wylde or Scott Ian playing those rhythm chops like that would be really cool. But and obviously for me, doing a record with someone like Tony Iommi and Geezer Butler would be absolutely amazing. But I'm fortunate that I could just. Hey, you never know though. You never know who's going to call next. Mayo, escucha lo que dice de la respuesta. Dice que si pusieran a alguien a trabajar en un futuro con Reaper, dice que hay una gran cantidad de personas en las cuales pues se ha divertido haciendo colaboraciones durante el transcurso de los años. Por supuesto ha colaborado recientemente con Chris Caffrey, que ha estado trabajando pues en un nuevo trabajo como solista. Pues por supuesto ha estado trabajando también con Zakk Wylde, con Scott Ian, y cosas pues que han estado haciendo pues muchos proyectos y muchas ideas. Pues también grabar con
Tommy Iommi y Giuseppe Buder, pues ha sido un asunto completamente increíble y que ha sido un honor pues tocar con ellos, y que por supuesto pues él se siente muy pero muy afortunado en haber participado en lo que es en estos interesantes proyectos. Reaper, thank you very much for your time, for this interview from Mexico City, and of course we wish good luck in this tour. I'm waiting for you in maybe the next year. We had the opportunity to see you in a live concert. Okay, you got it. And everybody check my tour dates. I'm touring Mexico right now and South America. So check my tour dates on my Facebook page or Twitter page or whatever. You can just go look it up and find it. Thank you, Reaper. Muchas gracias en español. Thank you very much. Thank you. All right, buddy. Thank you. Thanks, guys. 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 Thank you.